Gracias por continuar en sintonía con Esfera Global. Recuerda que hoy estamos hablando sobre protestas a nivel global y en la República Dominicana. Si usted tiene algún tipo de comentario, si quiere contarnos incluso su experiencia, porque se ha manifestado, sea en la República Dominicana, en algún lugar del país o como parte de la diáspora, comparta con nosotros a través de las redes sociales. Una serie de manifestaciones que se han desarrollado en diversos países de América Latina durante el 2019 y el 2020 y que responden a muy diferentes causas, motivaron a más de un experto a considerar si lo que ocurrió en nuestra región durante este periodo podría tratarse de una primavera latinoamericana. En un artículo de noviembre de The Economist, se considera las protestas latinoamericanas como parte de una ola en la que también se incluyen protestas mundiales como las catalanas del 2019, las de Hong Kong, las de Argelia en este mismo año, las protestas sudanesas, las del Brexit, el movimiento de chalecos amarillos de Francia y muchos otros. Según algunos expertos, el principal catalizador de estas protestas es la furia pública contra la maquinaria política de América Latina después de una ola de escándalos de corrupción que desacreditaron a las élites políticas tradicionales. Los informes coinciden en que las protestas en Haití, Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras, Argentina, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, El Salvador y República Dominicana ciertamente están dentro de la actual ola de protestas latinoamericana. Vamos a conversar con un experto en el tema, el doctor Gilberto Aranda Bustamante, catedrático de la Universidad de Chile. Gracias por participar con nosotros en esta conexión directa con Esfera Global. Muchas gracias, qué placer estar aquí. Quiero particularmente darte las gracias, Marjorie y Félix, por esta invitación y por supuesto a todos los televidentes de este espacio que es Esfera Global. Doctor, de lo general a lo particular, ¿qué tienen en común las protestas en el norte del Magreb, en Europa, Estados Unidos, con las protestas en América Latina? Pues yo diría que son parte de un ciclo planetario de protestas que tienen algunos ingredientes que hacen que sean problemáticas de cada país, pero comparten el ser de alguna manera un síntoma de malestar, un malestar con determinados grupos políticos que han detentado el poder durante algún tiempo. Un malestar que básicamente puede tener incluso elementos de antipolítica. Por antipolítica lo que quiero decir es que también a veces se levantan en contra, o más bien a menudo se levantan en contra de partidos políticos tradicionales o sistemas políticos tradicionales. Es decir, muchas de aquellas son en contra de los sistemas democráticos representativos, no contra la idea de democracia, que es una idea amplia que puede tener distintos apellidos a menudo, pero sí contra el tipo de democracia representativa que para mucha gente es leída como parte de un sistema cleptocrático de corrupción que lo que hace es fortalecer el poder de ciertas élites tradicionales en desmedro de las necesidades de una gran parte de la población. Yo diría que eso es lo que comparte básicamente la emergencia de movilizaciones y protestas antipolíticas, al menos las de Europa Occidental, las de Estados Unidos y las de América Latina recientemente. La primera de aquellas, sin embargo, es la del Magreb, es un poco distinta y lo que suscribe en común es la intensiva y amplia utilización de redes sociales como mecanismo, las redes sociales como instrumento para organización de estas protestas y de alguna manera para agitar el conflicto, la dimensión agonal de la política. ¿Por qué se caracterizan las protestas en América Latina y qué capacidad de reivindicación social han tenido? Pues bien, hay que tener muy claro que lo que se dijo hace algún tiempo era que América Latina había tenido algo así como una ola rosada en torno al principio del siglo XXI, donde llegaron al poder una serie de gobiernos que tenían una tendencia, una inclinación hacia la izquierda. Posteriormente se habló de un desplazamiento de las placas tectónicas de la política que lo inclinó hacia un gobierno más bien de derecha. Eso se habló más o menos alrededor de 2015-2016. La verdad es que lo que hemos visto es alternancia
de poder donde los gobiernos pierden la capacidad de convocatoria frente a oposiciones y por lo tanto tenemos movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha, pero siempre con un trasfondo de movilizaciones de protesta que básicamente están movilizándose, valga la redundancia, en contra del sistema político en su conjunto. Generalmente en América Latina el candidato más votado es aquel candidato que es capaz de enarbolar un discurso que hable de su diferencia con los políticos tradicionales, trata de alguna manera de mostrar que no es parte de algunas prácticas que denomina corruptas y que por lo tanto viene a ser un tipo de política alejada de los mecanismos tradicionales de lo que ha sido la política histórica en sus diversos países. Creo que eso es lo que nos dice, por ejemplo, en el 2018, el fenómeno Bolsonaro. 20 años en el Congreso de Brasil, por lo tanto era parte del sistema político, pero su crítica no solamente a Lula y Dilma, sino que al sistema político en su conjunto, y para ello llega al poder con un discurso antipolítico. Ubiquémonos, doctor, en Chile, en octubre de 2019. ¿Qué ocasiona el estallido social y cuáles fueron las consecuencias positivas y negativas para el país? Hay una sedimentación de las frustraciones que se venía arrastrando en Chile desde hace mucho tiempo, por lo menos hace una década. Chile es un país que hizo una serie de reformas estructurales económicas con mucha antelación, se adelantó a América Latina, reformas estructurales de tipo de corte hiperliberal, se les denomina en algunos círculos neoliberales, a mí me parece más bien hablar de un hiperliberalismo, apertura y una serie de reformas que habla de relación también con privatizaciones. Chile los hizo realmente a finales de los 70, principios de los 80, se adelantó con mucha antelación al resto de América Latina. Y el sistema, efectivamente, en el caso chileno, se traduce en números macroeconómicos saludables, positivos, sanos. Una inflación absolutamente controlada, un crecimiento del Producto Interno Bruto solamente con unos años donde baja al 1 o 2%, pero a menudo entre el 3 y el 5, incluso décadas como la del 90 sobre el 7%, y una tasa de desempleo también muy acotada en retroceso. Por lo tanto, entender en Chile las manifestaciones solamente a través de las cifras macroeconómicas confunde, porque lo que ha ocurrido en Chile es que el crecimiento no llegó a todas las personas de igual manera y empezó a doler en muchos chilenos y chilenas las desigualdades sociales, la brecha social entre los que más tienen y los que menos tienen. Muchos se sintieron excluidos de esta generación de riqueza y por lo tanto están exigiendo lo que se denomina dignidad, la capacidad de contar con derechos económicos y sociales que una mirada pura y estrictamente liberal, aperturista, muchas veces no provee. Por lo tanto, es un reclamo o una demanda de mayores índices de inclusión, de mayor equidad social y de participación de los beneficios, no solo políticos de la democracia, sino que lo que se llama una comunidad social y económica. ¿Encuentra usted alguna similitud en las manifestaciones chilenas y las dominicanas o respecto de otros movimientos que usted conoce? O sea, lo que yo voy a decir es no solamente respecto de Chile, sino que se puede establecer algunos trasfondos y algunos patrones en común. El trasfondo es, hay una demanda antipolítica que es recogida por una parte de la población en República Dominicana, igual que en otros lugares de América Latina, que de alguna manera se siente estafada o se siente traicionada por determinados partidos o políticos. Yo creo que eso hay algo de eso en común, ese malestar con el tipo de democracia que se ha construido. Ciertamente tengo la impresión de que estas protestas son protestas que acaecen después de lo que es un caso específico en el caso dominicano y además con un protagonismo de la juventud. Ahí hay un patrón común. Pero tengo la impresión de que hay otros elementos distintos, que hay una crisis específica por los temas informáticos de la primaria y posteriormente, además de la primaria, por el tema de la elección que no se llevó a cabo municipal. Pero además me parece que la protesta todavía está dentro de ciertos límites o ciertos cauces que la hacen más bien pacífica, más allá de que pueda haber un episodio.
Por lo tanto, la protesta pacífica, a mi entender, incluso es un principio de la democracia liberal. Es un momento democrático, es viable. Creo que en la medida en que la gente pueda construir canales, puede protestar sin dejar de lado el diálogo. Por lo tanto, a mí me parece que todavía esta protesta se puede encauzar respecto a que el mismo sistema la procese y se puede llegar a un tipo de acuerdo. ¿Cómo superó Chile la crisis? ¿Serviría la crisis chilena para pensar en una posible salida a la crisis democrática y de confianza que se ha instalado en la República Dominicana? Yo creo que el principal consecuencia que se puede extraer del caso chileno, o lo que puede dejar el caso chileno, es tener presente que es muy probable que en países con calidad de isla como Chile, que es una isla que no es isla, y definitivamente como República Dominicana, países que probablemente tengan productos para poder exportar, pero básicamente están asentados en servicios. Fíjense cómo tenemos muchas cuestiones en común en lo económico. Es muy importante para que puedan crecer, que se abran al mundo, pero no es suficiente. Creo que es muy importante que el mundo político tenga muy presente que así como el Estado tiene que facilitar el que las empresas y los servicios se expandan y se abran hacia el mundo y una economía de alguna manera que crezca en un mundo globalizado, es muy importante que el Estado no renuncie a un valor social y económico y que pueda redistribuir entre los sectores más pauperizados la riqueza que es generada. Gracias, doctor Gilberto Aranda, catedrático de la Universidad de Chile, por aceptar tan amablemente conectarse con nosotros en Esfera Global. Vamos a la pausa.